se construye con tiempo, se construye con tiempo, o sea, uno necesita mucho tiempo para poder escribir y de mucha responsabilidad. Si bien hay algo positivo para mí en las revistas de arquitectura que tienen esta condición periódica, entonces uno no está escribiendo un libro y de repente siente como una obligación moral por decir algo que va a quedar sentado en el tiempo, sino la revista es como que se puede decir en el número siguiente y demás. Igual tienen la responsabilidad de comunicarlo como comprometidamente. Bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad vamos con un episodio doble en el que conversamos con Magdalena Tagliabue sobre los diversos modos de producción arquitectónica que desarrolla. En particular, nuestro interés en sumar a Magdalena a esta discusión se centra en tratar de evidenciar desde sus experiencias en el mundo editorial y en la producción y curaduría de eventos la importancia de este tipo de instancias dentro de la comunicación arquitectónica y la práctica general de la arquitectura. Magdalena es arquitecta, editora, curadora y docente radicada en Buenos Aires. A pesar de su amplio perfil en el mundo de la comunicación y difusión, en esta conversación nos enfocamos en dos de sus prácticas. Primero, desde la revista Arquitectura Plot, proyecto editorial fundado en el año 2010 y del que es directora desde diciembre del 2023, y también sobre otra iniciativa que coordina llamada Disponible, un espacio independiente en la ciudad de Buenos Aires que articula exposiciones, encuentros y conferencias. Si quieres conocer más del perfil de Magdalena y de las iniciativas en las que ella participa, te invitamos a revisar la información que dejamos en la descripción del episodio. Esperamos que les guste esta conversación. De ser así, ayúdanos para seguir creando contenido como este, compartiendo el episodio, dándole like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hola Magdalena, muchas gracias por recibirnos hoy acá en las oficinas de la sala de redacción de Plot. Bienvenida al podcast. La idea un poco va a ser como conversar con esta temática de la comunicación en la arquitectura. Y la primera pregunta de rigor que tenemos esta temporada es: ¿qué es para ti la comunicación en la arquitectura? Bueno, gracias por invitarme, gracias por el tiempo. Primero celebro que ustedes también están comunicando en la arquitectura, a pesar de que entrevisten a otros para que lo digan en sus palabras, como el hecho de armar conversación, ya es comunicar arquitectura. Yo tuve desde el principio como esa pregunta latente, porque siempre se me genera el cuestionamiento cuando tengo que inscribirme a un evento. No sé si me inscribo como prensa, como periodista, como académica o como arquitecta quizás. Entonces siempre la cuestión periodística, que es como súper relacionada con la comunicación, me quedó ahí como generándome la pregunta, pero de lo que sí me fui convenciendo con el tiempo que comunicar arquitectura es hablar de arquitectura. Para mí, darle espacio a la discusión arquitectónica en cualquier medio, en cualquier formato, es como algo que impulso y que celebro, y que creo que lo que es la comunicación de arquitectura es armar conversación, darse el tiempo para reflexionar de cosas que uno quizás en la práctica habitual no hace, y dejar que con el tiempo decante alguna posible pregunta que a uno le pueda surgir más adelante. Uno nunca sabe qué semilla o qué germen está sembrando en el que está escuchando, puede no ser inmediato. Entonces la comunicación, si bien se necesita de alguien que escuche, se necesita de alguien que hable, para que se produzca el mensaje, a veces el mensaje tarda en decantar, y bueno, estoy convencida de eso, que la comunicación en la arquitectura es armar conversación, pero sobre todo como dar tiempo que la pregunta quizás germine con el tiempo. Perfecto. Sabemos que no solo trabajas en Plot, sino que eres multitasking. De todo lo que has explorado hasta ahora, ¿cuál crees que es la herramienta que te ha servido mejor a ti en particular para comunicar? La palabra, sin duda. Sí, creo en el valor de la palabra, me gusta escribir,
Me gustó siempre escribir y he encontrado en la revista de arquitectura en particular un lugar para expresar ideas de manera detenida. Si bien me gusta la conversación, si bien en esos múltiples lugares he dado lugar a que conversen distintas personas, incluso doy clases también en la facultad y ahora se acerca fin de año y vienen los juris y toda esta instancia de jurados y siempre trato de transmitirle a los alumnos que es como el gran evento de la universidad porque es el momento en el que se congrega mucha gente al mismo tiempo para hablar de arquitectura. Vamos a hablar de sus proyectos, sí, vamos a juzgarlos mal o bien, sí, términos académicos, pero al final vamos a estar durante 4 días todos hablando de arquitectura al mismo tiempo, y ese espacio me parece sagrado, pero el lugar de la palabra me parece incluso más importante, es una cosa mucho más solitaria, se construye con el tiempo, se construye con tiempo, o sea, uno necesita mucho tiempo para poder escribir y de mucha responsabilidad. Si bien hay algo positivo para mí en las revistas de arquitectura, que es como que tienen esta condición periódica, entonces uno no está escribiendo un libro y de repente siente como una obligación moral por decir algo que va a quedar sentado en el tiempo, sino la revista es como que se puede decir en el número siguiente y demás. Igual tienen la responsabilidad de comunicarlo como comprometidamente. Tomo ese espacio de elaboración como un lugar de construcción teórica, con humildad, pero como con compromiso. ¿Y cómo llegaste como hasta donde estás ahora? Y la pregunta va más porque, bueno, te lo decía antes de la entrevista, yo creo que a lo mejor, no sé, tu abuelo a los 3 años te dio un libro que te llamó a leer, entonces eso hizo que tú te fueras por ese camino, pero, o sea, ¿qué fue lo que pasó en tu vida, sí, por verlo de alguna manera, para que llegaras a donde estás ahora? Muchas cosas creo que pasaron. La primera, creo que nunca tuve dudas de que quería estudiar arquitectura. Si bien obviamente como estudiante o apenas recibida o no sé, o viajes, intercambio, viví en otros países y demás, tuve ahí como ese conflicto con ¿es la arquitectura lo que quiero? Siempre supe que quería ser arquitecta. Cuando era chica armaba maquetas, como pensaba espacios, como me gustaba esa, no sé, como lo doméstico, los edificios. Pero creo que la arquitectura es un lenguaje también, entonces comunica cosas y lo hace de diferentes grados. Pero volviendo a la pregunta de cuáles fueron las cosas que me formaron o que me hicieron estar donde estoy, bueno, mi mamá es periodista, pero no trabaja como periodista, pero se comporta como periodista. Es de formación, pero entonces también, bueno, siempre hubo mucho lugar a la pregunta, en mi casa como siempre hubo muchos libros, mucha como inquietud por estar informado, por saber lo que está pasando en el momento. Eso es algo que siempre hubo mucho lugar. Después mi papá también estudió arquitectura, no es arquitecto, pero se formó, entonces ahí también hubo alguna, supongo que, tipo de condicionamiento. Más es un mix entre los dos. Sí, quizás es una especie de mix entre los dos. La lectura es algo como que siempre estuvo estimulada. Y siempre en el colegio, no sé, en otros cursos y demás, como fui muy interesada por el arte, por la historia. En algún momento pensé que quería estudiar historia, en algún momento pensé que quería estudiar historia del arte. He estudiado arte también en paralelo, en muchos cursos teóricos y historia del arte, que creo que también me hicieron ver esto desde como la arquitectura, como, no tanto como una situación de proyecto, sino también como de estudio, como considerarlo como un caso de estudio. Y bueno, todas esas cosas me han condicionado. También durante la carrera, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires,
la formación en la Universidad de Buenos Aires es muy proyectual. Bueno, ser arquitecto que hace proyectos, pero también es muy variada y es muy grande la universidad, hay muchas cátedras, muchos espacios, como para ir encontrando un perfil. Quizás en ese sentido fue muy inquieta y traté de encontrar siempre las materias en las que podía leer, las materias en las que podía escribir, relacionarme, no sé, formar parte quizás de unidades de investigación en las que podía seguir haciendo eso, y en esos lugares me comentaron que encuentre que había otra manera de pensar la arquitectura, no necesariamente desde el proyecto, porque obviamente también lo hice, pero ya no. Es súper curioso también como esos procesos, porque difícilmente en las escuelas de arquitectura, o sea, no sé si acá pasa también lo mismo, a pesar de que puedan tener como cierta diversidad, desde las escuelas te forman como arquitecto tradicional, o sea, es como la línea común, que vas a salir, te vas a graduar y vas a hacer proyectos. Entonces empieza a ser como un poco atípico esas condiciones, y por eso también nos interesa como saber de dónde viene, de dónde nace, como hacer un poco de ese ejercicio de retrospectiva. Y ahora que nos cuentas eso, ¿cómo ha sido como la evolución también? O sea, como metida en este mundo, porque sabemos que también tienes como otros proyectos que han estado vinculados con comunicación o con difusión de arquitectura. ¿Cómo ha sido como ese proceso, esa evolución en este mundo, ya después que decides que por acá te gustaba más hacer arquitectura que la foto tradicional? Sí, respecto al primer comentario, es cierto que siempre existe esa, o por lo menos la tuve que atravesar, y creo que muchos de los que no hacemos proyectos de arquitectura como actividad principal, tenemos esa situación en la que es como, bueno, soy arquitecto pero no hago esto, pero no hago edificios, no hago casas. Superada esa situación, superada sobre todo como en términos sociales y familiares, y de gente que no es arquitecta, que es la que lo cuestiona, pero más por ignorancia que por otro tipo de juicio. Y uno se va convenciendo que esto es lo que va haciendo, como que ya yo por lo menos me fui despojando de esa carga o de esa mochila. La misma disciplina, hay mucho cuestionamiento como de, es que no haces proyectos. Totalmente, pero bueno, también creo que los tiempos cambiaron, o no sé cómo fue en su momento, pero hoy nadie hace una sola cosa, en ninguna disciplina me parece, y el que hace una sola cosa tampoco es el más especialista, o sea, no existe ya un personaje como Da Vinci que maneja todas las artes. Creo que en arquitectura el que hace construcción no sabe de instalación, el que hace instalación no sabe de asesoría paisajística, el que hace paisaje no sabe de edición, y así es como que se va cada perfil especializando. Entonces en ese sentido me parece que es como, bueno, la comunicación o la edición en arquitectura es uno más de todos esos perfiles múltiples que puede tener el arquitecto o la arquitecta. En lo personal, bueno, como decía, como cursé o me fui formando como no solo en arquitectura, sino también en arte y en filosofía, cursé algunos posgrados al respecto. Empecé a trabajar como editora en Suma, en la revista Suma, es una revista de arquitectura argentina histórica. Después trabajé también como editora en la revista Arquitectura NES, que es una revista que se producía principalmente para un público americano y académica, pero la elaborábamos acá con un equipo editorial con base en Buenos Aires. Era un espacio también de, como les comentaba antes, como una plataforma en la que comentábamos eventos, conversaciones, podcast, videos, películas, hacíamos libros. Ese espacio como que se fue diluyendo por distintos motivos y contextos que lo superaban a la revista. Y ahí ingresé el plot, pero en paralelo siempre fui teniendo como algún otro proyecto en el que además también investigaba con mis propios intereses.
participando siempre que pude como de las exposiciones que armábamos en la universidad. También armamos en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. Hay un programa sobre libros antiguos, que hay una cantidad de libros incunables en la biblioteca de la facultad. Armamos una exposición sobre eso. Bueno, también trabajo coordinando la galería de arquitectura. No sé si es de arquitectura, es una galería, un espacio de exposición, no especialmente de arquitectura, que se llama Disponible, que está dirigida por BAG, que es un estudio de arquitectura con base en Buenos Aires. Y he colaborado como haciendo entrevistas y generando como que esto fue la excusa para, las revistas, las publicaciones, la comunicación fue la excusa para involucrarme en mis propios intereses. Entonces, a partir de ahí, con esto que quizás ya estoy divagando y se empieza a tener la pregunta, pero como he tratado de que cada uno, no ser tampoco tan tradicionalista o tan metódica en la edición, como que aprovechar estos espacios para investigar cosas que me fueron interesando a lo largo del tiempo, son muchas y distintas. Lo mismo en la universidad, aprovechar la universidad para o nutrirse de algo que no sabe que va a suceder, o también como vincularse con otras personas para traducir otras distintas. Aprovechando que dices como todas las cosas que haces, yo quiero saberlo solo para que me ayudes en lo personal. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras balancear? Yo por lo menos ahora estoy haciendo un magíster y el año pasado no veía a mis amigos, o sea, era como, hay un cumpleaños, no puedo ir, era como, no puedo hacer nada de vida social, entonces, pero tampoco es sano. Entonces, ¿cómo lo logras? Sí. Primero, creo que lo primero es que todo tiene que ver con todo. Ya no puedo concebir como, bueno, doy clases en la facultad de 7 a 11, 3 veces por semana. Doy, trabajo como mentora de tal día, tal. No puedo concebir así, como para mí todo se vincula con todo. Salgo de acá, voy con todas las revistas a mostrárselos a los alumnos, hay una conferencia, voy, presento lo que estuvimos investigando, escucho al que estoy en la charla que estoy haciendo pensando que eso se puede convertir en un posible contenido, creyendo que eso más adelante puede ser una práctica que quiero ir a visitar en otro país y de repente escribir sobre eso, y si escribo sobre eso quizás es en esta revista, quizás es en otro lugar. Podemos aplicar desde la galería a, alguna otra beca o financiamiento o proyecto de investigación que conocí a través de esto. O sea, es como imposible para mí separar los mundos. A veces es abrumador, pero no sé, como que también así lo decidí. En relación a lo social, más todo lo contrario, diría, es como un trabajo súper social, en el que estoy todo el tiempo hablando con gente. Para publicar un proyecto hay que hablar con arquitectos, arquitectas, fotógrafos, correctores, traductores, y contárselo a alguien. Para enterarse de las cosas hay que estar en los lugares. Incluso a veces, esa es como la parte que yo pienso que es negativa, que estoy todo el tiempo en los lugares. Como todo el tiempo hablando con gente y demás, y poco conmigo misma, entonces aprovecho, como decía antes, aprovecho los espacios de escritura como para lugares para tratar de volver a estar concentrada, en silencio y trabajando como, que vayan decantando todas esas ideas. Creo que el principio es eso, asumir que es una manera de vivir, que es la que más me gusta ahora, y que todo tiene que ver con todo, es imposible separarlas. Sí, quizás mi pendiente, tener más tiempo de estudio, como de lectura y de esas cosas que pasan, cuando uno se abstrae un poco de los lugares, puede elaborar con más tiempo algunas ideas, pero quizás son de otro tipo y tienen más que ver con proyectos de investigación académica o de tesis o de lo que sea.
hoy no es mi momento, trato de no recriminarme, ¿no? De pensar que hay que estar en los lugares para que sucedan las cosas. Y que bueno, ya habrá tiempo para que sea de otra Para lo manera. demás, claro. Así que bueno, ya tu tiempo es el de ahora estar para adentro y ya habrá tiempo para vincularse con los demás. Hay una cosa con lo que comentas del tema académico que ha sido como, o sea, ya con todas las entrevistas que hemos hecho, ha sido curioso, no buscado, o sea, como no intencional, pero todos los que de alguna manera están vinculados con la comunicación dan clases, o están, Sí. y si no lo hacen directamente, el ejercicio que hacen lo hacen pensando en educar, o sea, es como muy particular ese cruce, esa condición también de medio vocacional de lo formativo. Comentaste que llevas las revistas también, pero ¿qué foco tiene como, o sea, tiene alguna relación como con el tema de comunicación también en el curso que haces? O... No tiene relación directa, de hecho, de clases de proyecto y clases de historia. Uh-huh. No. En algún momento hemos pensado como, bueno, quizás trabajar en alguna materia optativa que tenga que ver con, no sé, con poder enseñarlo esto desde otro lugar, pero no está relacionado directamente. En lo que sí creo que se relacionan, y ahí sí es atrás, o sea, el vínculo soy yo entre las dos cosas distintas, es que cuando trabajamos en la edición de la revista, es una revista disciplinar, como uno sabe, esta o cualquier otra revista de arquitectura, que la leen arquitectos y arquitectas y que la leen estudiantes. Uh-huh. Entonces, como yo estoy en vínculo cotidiano con estudiantes, trato de pensar todo el tiempo eso, que lo que uno presenta no puede ser súper encriptado y tiene que ser como una manera de comunicárselo a distintos perfiles y distintos grados de formación. E incluso uno está llevando y como haciendo visible algo que no podría conocer de otra manera. Y lo tiene que mostrar ordenadamente y curadamente y nada, construir un relato para que distintas personas puedan entenderlo. Un poco pensando en lo que acabas de mencionar, porque me viene a la mente cómo seleccionan los temas que van a tratar en la revista. Pienso que no tiene nada que ver, y me disculpo de antemano por este comentario, en las personas que hacen TikTok, por ejemplo, que siempre están pensando como, salió el edificio que está de moda y por eso voy a hablar de eso. Entonces, sabiendo también que tienen la parte como de saber qué quieren saber los estudiantes, cómo hacen la selección del tema que van a tocar, se enfocan como en lo que se está hablando en el medio, o lo que quiere saber el estudiante, o cómo hacen esa selección. Exacto, cómo lo hacen. Es muy buena pregunta porque obviamente es la pregunta que motiva el trabajo de todos los días. De qué vamos a hablar, de qué queremos hablar, qué queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar. En principio el equipo editorial es muy diverso, hay intereses de distintos tipos, entonces cada uno trae a la mesa lo que le interesa en lo personal. Entonces ahí ya de por sí se genera como una batería de contenidos distintos que vienen de personas distintas, todos editores, pero todos como con sus propios intereses. Después, por otro lado, hay como, me parece, una urgencia, no por lo inmediato, pero sino por hacerlo, porque creo que tiene que suceder, que es mostrar lo que está pasando, siempre que eso que esté pasando sea importante, ¿no? Porque si se construyó un edificio, no sé, interesante, que uno sabe que va a trascender en el tiempo, la revista tiene que ser un lugar de consulta. Después uno sabe que el tipo va y agarra plot, no sé, 68 y aparece el último edificio de Hoffman que es un Taipei. Entonces, tener como ese lugar en el que uno va validando algunos proyectos porque sabe que se van a compartir en material de consulta más adelante. Y después, por otro lado, es como, acá me parece la mejor parte, la que más me divierte, es como, bueno, hay que construir un relato curado
sobre algún tema. Puede ser como el vínculo de los edificios con las preocupaciones sobre la naturaleza y los materiales y el cambio climático y demás. Tratar de encontrar proyectos, o gente que escriba, o hacer entrevistas, o visitar edificios que se vinculen con eso y después ver cómo todo eso se cura. O saber que hay algún arquitecto o arquitecta que está trabajando con una cantidad de proyectos, nos interesa desarrollar ese perfil y profundizarlo, queremos mostrarlo. O bueno, después están esos otros temas del presente que son los que vamos marcando la agenda, como por ejemplo las bienales, que ya plantean la pregunta, entonces después es inevitable hablar sobre la decolonización, sobre la construcción de los discursos, no sé, sobre visibilizar minorías. Después recibimos muchos libros, estamos todo el tiempo pendientes de qué se está publicando, entonces cuando se publican los libros, como bueno, nos interesa reproducir ese capítulo, con qué lo ponemos en relación, quién tiene una mirada sobre eso que se está escribiendo. Como tratar de nunca hacer como literalmente la reproducción de la cosa, sino como ver cómo construimos una mirada sobre eso que estamos mostrando, ¿no? Como, bueno, mostramos la práctica de tal arquitecto, invitamos a alguien a que lo entreviste, o vamos y visitamos el edificio, o vamos y lo fotografiamos y mostramos una nueva mirada sobre algo que por ahí quizás ya se conoce. Eso es como tratar de curarlo desde una perspectiva. Sin necesidad de bajar línea, a veces me hay que ponerle título, ¿no? Como la arquitectura del territorio. Quizás es como solo esa cantidad de material, pues está todo en relación. Por ejemplo, en el último número publicamos 3 proyectos de reconstrucción de edificios tipo palacios, uno de OMA en Venecia, uno de la Avix en Italia y el Palacio Pereira en Chile. Y todos tienen la misma escala y todos tienen distintos niveles de intervención y nada, el hecho de publicarlos todos juntos hace que el lector construya su propio relato, pues, su propia mirada. No hace falta que uno esté todo el tiempo diciéndole, acá tenés que ver esto, ¿no? Como este es el título de esta cosa. Como también confiar mucho en la mirada del lector, del que agarra la revista. Y una última cosa que quiero agregar sobre eso, también tratamos de que, o por lo menos a mí me interesa mucho que quien recibe el número, quien consulta los ejemplares, se reconozca también un poco en los proyectos que está mirando, ¿no? Por ejemplo, el último número que es sobre vivienda colectiva o sobre vivienda doméstica, hay un montón de casas increíbles terminadas alrededor del mundo, pero bueno, también nosotros tenemos mayoría de lectores latinoamericanos, es una revista que se publica en español, entonces es interesante que la agarre o un alumno o una alumna o un colega arquitecto que hace proyecto y que pueda encontrar en el número algo en lo que diga como, bueno, más o menos esta escala de proyecto es algo en lo que estoy pensando. Aunque aparezca un material distinto que tenga que trasladar a su propia región, o que aparezca una escala que, no voy a alcanzar este nivel de cliente o de presupuesto, pero algo que más o menos lo convoque en relación a lo local. Y en paralelo también están esas grandes arquitecturas que hay que mostrar, que son importantes, están sucediendo. Es interesante lo que comentas porque con el comentario que hizo Maffer de la comparación con las redes sociales, de TikTok, como las agendas y lo publicable, el ritmo de la revista obviamente es distinto, o sea, tiene como otros procesos, otros tiempos y otros... que por eso como mirarlo desde ese punto también empieza a ser antes como que uno esperaba la revista para ver las novedades de qué proyectos están en boga o libros también como el, no sé, por sacar cualquiera, era así como, estas son las arquitecturas que hay que mirar este año. En ese tono, como con esa dinámica de sobreproducción de información, ¿qué consideras o cuál crees que sea el papel de la revista de arquitectura actualmente? ¿Dónde está como ese Primero, tenemos todo el tiempo la pregunta desde adentro y nos las hacen constantemente desde afuera, ¿por qué papel? ¿Por qué papel en un mundo digital? Yo creo que papel porque está ahí, está esto y hay un montón de bibliotecas más que tenemos todos, como que el papel está ahí.
es algo que uno se compromete a publicar, un poco repitiendo lo que decía antes, cuando uno va a escribir en un medio en el que sabe que va a quedar impreso y que de alguna manera va a formar parte de bibliotecas de universidades, de profesionales, de estudios, el nivel con el compromiso con la palabra es distinto, me parece. Sí, o debería, o digo, como bueno, es, no sé, como está ahí. Eso, por un lado, para mí, como el hecho de poder sostener esa situación de colección y de espacio de consulta, creo que es un rol que la revista tiene que, las revistas todas, tienen que, las publicaciones en general, como que tienen que sostener, ¿no? Pero bueno, son los espacios que después se van a ir a consultar. ¿Qué no le pasa tanto a los medios digitales? Los medios digitales son algo que suceden en el presente, pero no se convierten en el lugar de consulta del pasado, ¿no? Como más raro ir a buscar un medio digital, una publicación que es algo que sabes que alguien dijo hace 15 años. Es más difícil de rastrear en lo digital. Vos podés encontrar perfectamente opiniones o ensayos sobre alguien que está hablando en el momento. Aunque hable de algo de que pasó hace 100 años, pero los archivos digitales son menos accesibles. Aunque no parezca tan así. Sin embargo, hay muchas revistas que tienen su archivo digital de publicaciones de hace 60 años, hay un montón que tienen un archivo digital cargado online, porque uno paga suscripción y demás, y se convierten en materiales increíbles, como la misma revista que uno hace en papel, va a ir a conocer. Pero después, por otro lado, creo que el rol que tienen las revistas es demostrar en esta cantidad de material que existe, en esta cantidad de, bueno, está TikTok, está Artemi, están las plataformas digitales, están, que las celebro todas, yo siempre que haya mucho es bueno. Bueno, quizás alguien te ayuda a ver menos, o a ver cuál de todos esos se puede poner en relación, o a que alguien te lo cuente de una manera distinta. Y nada, es como entrar a un museo, a una exposición. Quizás no la exposición permanente, pero ¿por qué irías a ver? Justo anoche estuvimos hablando sobre la muestra de Foster. ¿Por qué irías a ver la muestra de Foster, esta tan famosa que hubo en el Pompidou este año? Si ya sabes quién es Foster, si ya conoces sus edificios principales. Bueno, pero de repente ves como desde el primer croquis, bueno, la muestra tiene un relato cronológico muy lineal, ¿no? Desde el primer croquis hasta el último edificio, y vas atravesado todo eso, mostrado desde su perspectiva, con los textos, con la maqueta, y alguien se propuso como construir el relato de todo eso. Después vos salís de ahí y te queda tu propia pregunta, ¿o no? Pero te queda tu propia conclusión. Y a veces como que la revista tiene que ser eso, alguien que te muestre de una manera organizada la construcción de un relato, y después vos haces tu propia interpretación, porque sos el lector. Eso. Ahí lo complicado, o sea, justamente con eso y probándonos como un comentario de otro integrante del equipo que dice que con la gran responsabilidad, la frase de decir de justamente uno asume una responsabilidad, o por lo menos en este caso la revista, de decir, ok, sí, se está haciendo como una curaduría, se está seleccionando, pero entonces está como el compromiso también de que lo que está quedando por fuera, lo que se empieza a ver como esa disyuntiva también, pero que de paso, por eso también como la línea de lectura de las agendas que han ido construyendo es importante dentro de eso.